Cuando el abogado Roberto Molina tocó a la puerta de Adriana Salazar aquella tarde de marzo de 2024, ella esperaba quizá a un vendedor, tal vez a un vecino pidiendo un favor. Lo que no esperaba era que la vida entera que había construido durante 8 años colapsara por completo en los siguientes 30 segundos. Soy Carmen Delgado, jueza especializada en Derecho Familiar en Madrid. Este caso llegó a mi tribunal 6 meses después de esa visita. Pero la historia real comienza mucho antes, con un matrimonio que desde fuera parecía perfectamente normal y que sin embargo escondía secretos tan oscuros que cuando finalmente salieron a la luz, incluso yo, tras 18 años viendo casos terribles, quedé profundamente perturbada. Adriana Salazar, 34 años, había conocido a Felipe Navarro 8 años atrás. En 2016 Adriana trabajaba como contadora en una empresa mediana en Madrid. Una vida estable, si no particularmente emocionante. Felipe trabajaba en ventas para una empresa de tecnología, viajaba con frecuencia por trabajo y ganaba bien. Se conocieron en un café cerca de la oficina de Adriana. Felipe le pidió el número, salieron, se enamoraron, o al menos Adriana creyó que se habían enamorado. Felipe era encantador de maneras que Adriana encontraba refrescantes, atento, pero no sofocante, ambicioso, sin ser arrogante. Hablaba de su madre, doña Pilar, con un cariño evidente. Es la mujer más fuerte que conozco. Me crió sola después de que mi padre murió cuando yo tenía 10. Vive en Aldeagracia, un pueblo pequeño cerca de Toledo. La casa familiar está allí. Durante el noviazgo Felipe mencionó que con el tiempo le gustaría que Adriana conociera a su madre como correspondía. Ella es tímida con gente nueva. Necesita tiempo para entrar en confianza. Adriana encontró aquello dulce. Un hombre que amaba a su madre era señal de buen carácter. ¿No? Se casaron en 2016, después de 1 año y medio de noviazgo. La boda fue pequeña, solo familia cercana y amigos íntimos. Adriana notó que doña Pilar no asistía. Felipe explicó: mamá no está bien de salud últimamente. El médico recomendó que no viajara. Está muy triste por perderse la boda, pero lo entiende. Adriana envió flores y una nota cariñosa. Recibió un agradecimiento breve por teléfono de doña Pilar que sonaba tímida, casi apagada. Después de la boda, Adriana preguntó varias veces por visitar a doña Pilar en Aldeagracia. Felipe siempre tenía una razón convincente de por qué no era buen momento. Y Adriana, queriendo ser una esposa comprensiva y evitar conflictos, aceptaba cada excusa, aunque una parte de ella sentía que algo no encajaba del todo. En los primeros meses de matrimonio la explicación era: la casa está en medio de renovaciones grandes. Mamá está avergonzada por la condición. Ya sabes cómo son las madres, todo tiene que estar perfecto antes de recibir familia. Prefiere esperar hasta que esté lista. Adriana pensó que era razonable. Su propia madre había sido igual. 3 meses después, cuando Adriana sugirió la visita de nuevo, Felipe dijo: mamá no se siente bien esta semana. Nada grave, solo un resfriado fuerte. A su edad, mejor no arriesgar contagios. Esperemos a que mejore. Adriana envió flores y una tarjeta de pronta recuperación. A los 6 meses de la boda, Adriana fue más insistente. Felipe, ya pasó medio año. De verdad quiero conocer bien a tu madre. Pasar tiempo con ella. Felipe finalmente accedió, pero puso condiciones claras. Está bien, pero tienes que entender algunas cosas. Mamá es muy tímida. No le gustan las conversaciones largas. Se cansa fácil, y las renovaciones tienen la casa hecha un desastre, así que solo estaremos en la sala principal, cerca de la entrada. No quiero que se sienta avergonzada, ¿entiendes? Adriana, aliviada por fin, aceptó el viaje en coche a Aldeagracia aquel día, octubre de 2016. Adriana lo recordaría después como extrañamente tenso. Felipe conducía en silencio con una expresión seria. Cuando Adriana intentaba hablar sobre conocer mejor a doña Pilar, él respondía de forma breve, casi cortante: ya verás cómo es. Solo sigue mi guía, sí, no hagas preguntas incómodas sobre su salud o las obras. Mamá es sensible con esos temas. Al llegar a la casa, Felipe aparcó, pero no salió de inmediato del coche. Se giró hacia Adriana con una seriedad que ella no le había visto antes. Algunas reglas más. Mamá no puede hablar mucho tiempo.
así que esto será breve, unos 30 minutos como máximo, solo en la sala de la entrada. El resto de la casa no es seguro ahora, y si mamá dice algo raro o confuso, ignóralo. A veces olvida cosas, mezcla la realidad con la imaginación. La edad, ya sabes. Aquello hizo sonar pequeñas alarmas en la cabeza de Adriana, pero las apartó. Felipe conocía mejor a su madre. Entrar. El interior que Adriana vio se limitaba a una pequeña sala cerca de la puerta, quizá de 20 metros cuadrados. Muebles viejos, pero limpios y bien cuidados. Nada raro en una mujer de 60 años con antecedentes. Adriana notó algo en sus ojos al mirarla, una intensidad, casi desesperación, que se apagó rápido cuando Felipe apoyó la mano en el hombro de su madre de una forma que Adriana no supo descifrar si era afectuosa o controladora. La conversación fue breve, superficial, casi ensayada. ¿Cómo está el clima? Bien, gracias. ¿Y la salud? Bien. ¿El pueblo es tranquilo? Sí, tranquilo. Doña Pilar apenas miraba a Adriana. La mayor parte del tiempo buscaba a Felipe con la mirada, como esperando aprobación para cada palabra. Adriana intentó crear un vínculo real. Doña Pilar, Felipe me ha contado que usted lo crió sola después de que su esposo falleció. Debió de ser muy duro, pero hizo un trabajo increíble. Felipe es un hombre maravilloso. Esperaba que aquello despertara orgullo, que la mujer se abriera un poco. En cambio, doña Pilar miró a Felipe un segundo y bajó la vista hacia sus manos. Gracias, hice lo que pude, la voz plana sin emoción, nada del orgullo maternal que Adriana había imaginado. Pasados exactamente 30 minutos, Adriana notó que Felipe había mirado el reloj varias veces. Él se levantó. Mamá, no queremos cansarte, tenemos un viaje largo de regreso a Madrid. No era una pregunta. Adriana abrazó a doña Pilar, que se sintió alarmantemente frágil entre sus brazos, como un pájaro que pudiera romperse con una presión mínima. Espero verte pronto, suegra. Quizá el mes que viene podamos venir otra vez. Sintió como el cuerpo de doña Pilar se tensaba. Al separarse, Adriana juraría haber visto lágrimas formándose en los ojos de la mujer, pero parpadeó y ya no estaban. Al salir, Adriana se giró para una última mirada. Doña Pilar permanecía en la entrada observándolas marcharse. Su expresión no era una despedida normal. Había algo más: tristeza, quizá miedo, tal vez una súplica silenciosa. Antes de que Adriana pudiera procesarlo, Felipe tomó su brazo. Vamos, tenemos que regresar. De camino a Madrid, Adriana intentó ordenar lo que sentía. Tu madre parece triste. Está bien, de verdad. Está bien, es su forma de ser. Siempre ha sido callada, seria. No es una mujer efusiva, respondió Felipe sin apartar la vista de la carretera. Podríamos visitarla más a menudo, tal vez una vez al mes. Ya veremos, mamá se cansa fácil. Las visitas frecuentes podrían ser demasiado. Y así comenzó un patrón que duraría 8 años. Adriana proponiendo visitas, Felipe encontrando razones para posponerlas. Cuando la presión era mucha, accedía a encuentros breves y controlados. Y cada vez, Adriana se iba con la misma sensación. Había algo que no le estaban contando, algo que no lograba nombrar, pero que pesaba cada vez más. La segunda visita fue en junio de 2018. Casi 2 años después de la primera. 2 años de Adriana pidiendo ir y de Felipe posponiendo con excusas cada vez más elaboradas. Que las renovaciones aún no terminaban. 2 años de renovaciones. Que doña Pilar tenía gripe, luego un problema en la rodilla, después asuntos legales personales que requerían privacidad, o que era una temporada imposible para que Felipe se tomara tiempo libre. Las excusas no se acababan nunca. Al final, Adriana puso el pie firme. Felipe, han pasado 2 años, 2 años sin ver a tu madre como corresponde. Esto es ridículo. Vamos este fin de semana o voy sola. Fue la primera vez que se mostró así de decidida en todo el matrimonio. Felipe aceptó, pero estaba molesto. Está bien, pero no digas que no te advertí si mamá se siente incómoda. No le gustan las sorpresas ni la presión. La visita fue casi una copia exacta de la primera, la misma sala pequeña, la misma conversación superficial, pero esta vez doña Pilar se veía claramente más delgada, más. Adriana no pudo evitarlo. Doña Pilar ha estado comiendo bien, la noto más delgada que la última vez.
Doña Pilar abrió la boca para responder, pero Felipe se adelantó. Mamá ha estado siguiendo una dieta recomendada por el médico, por la presión arterial, perdió peso de forma intencional, bajo supervisión médica. ¿Verdad, mamá? El tono era alegre, la mirada intensa. Siguieta, dijo doña Pilar, sin levantar los ojos del suelo. Adriana no quedó convencida. ¿Pero qué podía decir? Si un médico lo había recomendado debía ser correcto. Aún así, algo en la forma en que doña Pilar se encogió al hablar Felipe le revolvió el estómago. Esa visita también duró exactamente 30 minutos. Al salir, Adriana se giró para una última mirada. Doña Pilar estaba de nuevo en la puerta, con la misma expresión, una tristeza profunda mezclada con algo que esta vez Adriana pudo nombrar. Miedo. Doña Pilar tenía miedo. ¿Pero de qué? ¿De Felipe? No, eso era absurdo. Era su hijo. La amaba. La cuidaba. O eso decía. Después de esa visita, Adriana intentó establecer un contacto directo con ella. Felipe, ¿tu madre tiene teléfono móvil? Me gustaría llamarla de vez en cuando, preguntarle cómo está. Mamá no usa móvil. Dice que es demasiado complicado. Solo tiene teléfono fijo. Entonces dame el número del fijo. Felipe dudó. El problema es que rara vez contesta. Está ocupada con cosas de la casa y cuando suena el teléfono, a veces se asusta o se confunde. Es mejor que lo coordines conmigo. Cuando yo vaya a verla, puedo asegurarme de que esté disponible y preparada para hablar. Adriana aceptó al principio, pero tras varios intentos de coordinar, que nunca acababan en una conversación real, empezó a frustrarse. Cada vez que Felipe decía que visitaría a su madre, prometía que Adriana podría hablar con ella. Siempre había una razón para que no ocurriera. Cuando llegué estaba dormida. Estaba limpiando y no quiso interrupciones. No se sentía bien. Se me olvidó avisarle, perdón. Con el tiempo doña Pilar empezó a parecerle más un mito que una persona real. Una suegra que supuestamente vivía en Aldeagracia, pero a la que era casi imposible ver o escuchar, como si Felipe mantuviera deliberadamente una distancia entre ella. ¿Pero por qué? No tenía sentido, a menos que Adriana empezó a notar otros patrones extraños en el comportamiento de Felipe, cosas a las que antes no había prestado atención o había justificado. Los viajes de negocios eran constantes, al menos un fin de semana al mes, a veces Barcelona, Valencia, Sevilla, cambiaban las ciudades, no el patrón, y cuando Felipe estaba fuera era casi imposible localizarlo. Reuniones todo el día, sin batería, el wifi del hotel es pésimo, siempre había una excusa. Una vez Adriana intentó enviar flores al hotel donde Felipe decía estar, el Hotel Majestic de Barcelona. La floristería llamó de vuelta. Señora, no hay ningún huésped llamado Felipe Navarro registrado aquí. Cuando Adriana lo encaró, Felipe se rió. Cambié de hotel a última hora. Se me olvidó decirte. La empresa consiguió un mejor precio en otro. Sonaba razonable, y aún así, Adriana sintió que no era verdad. Las finanzas también eran raras. Felipe ganaba bien, unos 4.000 euros al mes. Debería alcanzar para una vida cómoda. Sin embargo, las cuentas conjuntas siempre iban justas. Gastos de trabajo, ayudando a mamá con cosas. Cuando Adriana pedía detalles, él se ponía a la defensiva. ¿Me estás cuestionando cómo gasto mi dinero? Trabajo duro. Tengo derecho a usarlo como quiera. Había además llamadas telefónicas que Felipe atendía en otra habitación. Del trabajo decía, pero Adriana a veces captaba un tono que no sonaba laboral, sonaba personal, íntimo. Cuando preguntaba, él respondía, es una colega, trabajamos juntos, nada necesariamente sospechoso, pero todos esos pequeños detalles, acumulados durante 8 años, crearon en Adriana una incomodidad constante, la sensación de que había partes enteras de la vida de Felipe que ella no conocía. Cada vez que intentaba indagar, él la hacía sentir paranoica, controladora, insegura. ¿No confías en mí, Adriana? Trabajo duro para nosotros si me cuestionas. Otros hombres mentirían sobre visitar a su madre. Yo voy y aún así no estás contenta. Siempre lograba darle la vuelta, hacerla sentir que el problema era ella. Así, Adriana aprendió a callarse las dudas, a pensar que quizá exageraba, a centrarse en las partes del matrimonio que funcionaban, que no eran muchas en realidad, pero suficientes para seguir adelante. Y así pasaron 8 años.
8 años viviendo con un hombre al que creía conocer y que en realidad nunca existió. 8 años de doña Pilar sufriendo sola, a apenas 1 hora y media de distancia, esperando que alguien viera la verdad, que alguien la ayudara. Pero nadie llegó. No a tiempo para doña Pilar, para la justicia, quizá no era demasiado tarde. Hasta que llegó la tarde del viernes 15 de marzo de Felipe estaba supuestamente en un viaje de negocios a Barcelona y regresaría el domingo. Adriana abrió la puerta. Un hombre de unos 50 años, traje formal, portafolios en la mano. La señora Adriana Salazar de Navarro. Sí, soy yo. Mi nombre es Roberto Molina. Soy abogado. Represento el patrimonio de la fallecida doña Pilar Navarro. Le extendió una tarjeta. Adriana miró la tarjeta y luego al hombre, confundida. Fallecida, doña Pilar, no entiendo. No fue informada. Doña Pilar Navarro, su suegra, falleció hace aproximadamente un mes, el 14 de febrero de 2000. El mundo de Adriana se tambaleó. ¿Qué? No, no puede ser, nadie me dijo nada. Su esposo Felipe no le informó. No, él está de viaje, nunca mencionó. Adriana se apoyó en el marco de la puerta. ¿Estás seguro? Doña Pilar murió. Lamento tener que decírselo así. Asumí que ya lo sabía. Roberto Molina parecía sinceramente afectado. Puedo pasar. Hay asuntos legales que debemos tratar. Adriana lo dejó entrar, casi en trance. Se sentaron en la sala. Ella aún trataba de asimilarlo. ¿Cómo murió? Fallo cardíaco, según el certificado de defunción. Fue encontrada por una vecina que notó que no la veía desde hacía días. Los paramédicos estimaron que llevaba muerta unos 3 días. 3 días, sola. Adriana rompió a llorar. Apenas conocía a doña Pilar, pero imaginarla muriendo sola y sin que nadie la encontrara durante días era insoportable. ¿Hubo funeral? Preguntó entre lágrimas. Sí, el 20 de febrero, una ceremonia pequeña en Aldeagracia. Asistieron algunos vecinos, y Felipe, mi esposo, estuvo allí. Roberto Molina vaciló. Sí, Felipe Navarro organizó el funeral, y nunca me dijo que su madre había muerto. La voz de Adriana subió, cargada de incredulidad y rabia. Señora Navarro, no me corresponde comentar asuntos familiares. Estoy aquí por motivos legales. Doña Pilar dejó testamento, y usted está mencionada en él. Roberto abrió el portafolios y sacó varios documentos. Doña Pilar actualizó su testamento hace 2 años, en febrero de 2000. En él, deja la casa de Aldeagracia, y todo lo que hay dentro a usted, Adriana Salazar de Navarro, con una cláusula específica. Su hijo Felipe Navarro no recibe nada. Adriana miró los papeles sin comprender. ¿Por qué me dejaría la casa a mí? Apenas la conocía. No puedo hablar por las intenciones de doña Pilar, pero el testamento es claro y válido. Y también hay una carta para usted. Roberto sacó un sobre sellado. Estaba junto al testamento, con instrucciones precisas de entregárselo personalmente. Adriana tomó el sobre con las manos temblorosas. En el frente se leía: para Adriana, urgente, por favor, léela sola. Reconoció la letra insegura de una persona mayor. ¿Puedo leerla ahora? Por supuesto, si puede ofrecerme un café, lo agradezco. Tómese el tiempo que necesite. Adriana preparó café de forma mecánica, como si el cuerpo siguiera funcionando por inercia. Luego se sentó en la cocina y abrió el sobre. La carta estaba fechada 2 años antes, enero de... Querida Adriana, si estás leyendo esto, he muerto, y si el abogado está haciendo su trabajo como corresponde, eso significa que mi hijo nunca te informó de mi muerte. Adriana, hay tanto que necesitas saber, tanto que tu esposo te ha ocultado durante años. No sé cómo decir esto con delicadeza, así que lo diré directo. Felipe te ha mentido sobre todo, sobre mí, sobre la casa, sobre por qué no podías visitarme. La casa nunca estuvo en renovaciones. Está bien, cuida. Felipe te mantuvo lejos porque no quería que vieras la verdad de lo que estaba haciendo. Adriana, durante los últimos casi 2 años he sido prácticamente una prisionera en mi propia casa. Felipe instaló rejas altas en mi habitación. Dice que es por mi seguridad, pero sé que es para mantenerme encerrada. Controla todo, la comida, las medicinas, el contacto con el exterior. ¿Por qué? Porque quiere obligarme a cambiar el testamento y dejarle todo, pero me niego, y por eso me castiga.
Adriana, también necesitas saber esto. Felipe tiene otra familia, una mujer llamada Natalia, y un hijo pequeño. Viven en una casa cerca de aquí. He visto fotos, he escuchado conversaciones telefónicas. Durante todos los años de tu matrimonio, él ha vivido una doble vida. Te dejo mi casa porque eres inocente en esto, y porque necesito que hagas algo por mí. Expone a Felipe, muestra quién es de verdad. No dejes que se salga con la suya. Por favor, Adriana, ven a Aldeagracia, busca la verdad, habla con los vecinos, especialmente con doña Teresa, la de Alá. Ella lo sabe todo. Si ya estoy muerta cuando leas esto, por favor asegúrate de que mi muerte se investigue como corresponde. Tengo miedo de que Felipe pudiera acelerar mi muerte si siente que soy un problema. Perdón por cargarte con esto, pero no tengo a nadie más. Con esperanza en tu buen corazón, doña Pilar Navarro. Adriana leyó la carta 3 veces. Cada lectura le subía una náusea distinta, más espesa. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer el papel. Felipe tenía otra familia. Doña Pilar era una prisionera. Podría acelerar mi muerte. Volvió a la sala donde Roberto esperaba. ¿Leyó la carta?, preguntó él. Sí. La voz de Adriana apenas era un hilo. Entiende ahora por qué cambió el testamento. Ella dice que Felipe tiene otra familia, que la mantuvo encerrada, que tenía miedo de que él pudiera matarla. Roberto asintió con seriedad. Señora Navarro, vine aquí no solo a entregar el testamento, vine a advertirle. Como abogado de doña Pilar, escuché sus preocupaciones durante los últimos 2 años. No tenía una prueba concreta, pero lo suficiente como para documentarlo todo. Y ahora que ha muerto creo que debe haber una investigación adecuada. ¿Cree que Felipe la mató? Adriana casi no podía juntar las palabras. No puedo acusar sin evidencia, pero las circunstancias de la muerte son sospechosas. Y lo que dice la carta, combinado con lo que yo mismo observé cuando fui a verla. Sí, creo que debe investigarse. Adriana se dejó caer en el sofá pesada. No puedo creer esto. 8 años casada con un hombre y no lo conocía en absoluto. Señora Navarro, le sugiero encarecidamente que vaya a Aldeagracia. Ve a la casa usted misma. Hable con los vecinos. Averigüe la verdad. Y luego con eso en las manos decida qué hacer. ¿Y Felipe? ¿Cuándo regresa? Esa es su decisión. Pero si yo estuviera en su lugar, iría a Aldeagracia antes de confrontarlo. Necesita ver pruebas con sus propios ojos, porque cuando lo enfrente lo negará todo. Y usted va a necesitar esa fuerza, la de haber visto la verdad. Adriana asintió despacio. Iré mañana. ¿Quiere que la acompañe? No. Necesito hacer esto sola. Pero, ¿puede darme la dirección exacta de la casa? Roberto escribió la dirección, y además, el nombre y la dirección de doña Teresa, la vecina mencionada en la carta. Doña Teresa fue quien encontró el cuerpo de doña Pilar. Ella sabe más que nadie. Cuando Roberto se fue, Adriana se quedó en silencio durante horas. No podía procesarlo. Felipe con otra familia. Doña Pilar encerrada. 8 años de mentiras. Era como si el suelo hubiera desaparecido. Esa noche no durmió. Releyó la carta una y otra vez, como si al repetirla pudiera despertar de una pesadilla. Al amanecer tomó una decisión. Iría a Aldeagracia. Lo vería con sus propios ojos. Y luego decidiría qué hacer con una vida que de pronto parecía no haber sido real. El sábado 16 de marzo por la mañana, Adriana condujo sola hacia Aldeagracia. La hora y media de viaje se sintió eterna. Cada kilómetro la acercaba a verdades que una parte de ella aún quería negar. Tal vez todo era un malentendido. Tal vez doña Pilar se había confundido con la edad. Tal vez la carta era una paranoia. Pero otra parte, más honda, lo sabía. Era verdad, porque ahora que miraba atrás, todo encajaba. Las visitas bloqueadas, los viajes de negocios excesivos, las llamadas en otra habitación, las ausencias explicadas a medias. Adriana había estado ciega, o había elegido no ver, porque ver significaba aceptar que había entregado 8 años a una mentira. Llegó al pueblo alrededor de las 10. Aldeagracia era tal como la recordaba, pintoresco, tranquilo, como congelado en el tiempo.
Encontró la casa con facilidad. Una calle silenciosa, en el borde del pueblo, casa de 2 plantas, de piedra con un portón grande de madera. Adriana aparcó y se quedó mirándola varios minutos. Se veía normal, bien cuidada, ventanas limpias. El portón parecía recién pintado. No había ninguna señal de renovaciones interminables. Finalmente bajó del coche. Se acercó al portón. Tenía una llave que Roberto le había dado. Con mano temblorosa, la metió y giró. El portón se abrió suave, con bisagras bien aceitadas. Entró al patio. Era hermoso, plantas cuidadas, una fuente pequeña, un camino de piedra hacia la puerta principal, todo impecable. Ningún rastro de obras, ni polvo ni materiales de construcción. Primera mentira confirmada. Usó la segunda llave en la puerta principal y entró. El interior fue una revelación. Donde esperaba desorden, había orden. Donde esperaba caos, había calma. Un salón amplio con muebles antiguos y elegantes. Una cocina moderna limpia. Todo inmaculado. Y lo más importante, esta vez veía la casa entera, no solo aquella salita junto a la entrada que Felipe le había permitido mirar en 2 ocasiones. La casa era grande, hermosa, valiosa. ¿Por qué Felipe nunca quiso que lo viera? Adriana empezó a recorrerla, habitación por habitación, salón, comedor, cocina, todo normal, todo incluso agradable. Subió las escaleras. En el segundo piso había 4 habitaciones. Abrió la primera, un dormitorio de invitados, casi sin uso. La segunda, otra habitación de invitados. La tercera, un baño. La cuarta puerta. La abrió y se le cortó la respiración. Era una habitación grande, claramente el dormitorio principal de Doña Pilar, pero no era un dormitorio normal. Era, a la vez, un hospital improvisado y una celda. En el centro, una cama hospitalaria con barandilla. Junto a ella, un tanque de oxígeno, una máquina de presión arterial, montones de envases vacíos de medicación. En la pared, había un calendario con fechas marcadas, algunas con notas a mano. Felipe vino hoy. No trajo medicinas. Tercer día sin medicación para la presión. Dolor fuerte en el pecho. Felipe dice que el doctor es muy caro. Y entonces Adriana vio las ventanas. Tenían rejas, no rejas decorativas, rejas de prisión, barras gruesas instaladas por dentro con candados. Doña Pilar no podía haber salido por ahí. Y la puerta, Adriana la examinó. Tenía un cerrojo externo, un pasador que solo se podía abrir desde fuera. Doña Pilar había estado encerrada, literalmente en esa habitación. Adriana sintió que el estómago se le cerraba. Se sentó en la silla junto a la cama, intentando no vomitar. Su suegra, aquella mujer tímida que apenas había conocido, había pasado los últimos años de su vida prisionera, sin medicinas, sufriendo, y Felipe lo había hecho. Felipe que dormía junto a Adriana. Felipe que le besaba la mejilla por la mañana. Felipe que decía te amo con una ligereza casi automática. Ese hombre había torturado a su propia madre. Adriana se obligó a levantarse. Necesitaba ver todo, aunque la destrozara. Abrió el armario. Había ropa, sí, pero también encontró una caja de zapatos vieja en un estante alto. La bajó y la abrió. Dentro, un diario, un cuaderno sencillo, de tapa azul gastada, con páginas amarillentas llenas de la letra temblorosa de Doña Pilar. Adriana lo abrió por la primera página, fechada en marzo de 2020. Empiezo este diario porque tengo miedo. Felipe ha estado actuando de forma extraña estos últimos meses. Viene menos, pero cuando viene discutimos. Siempre por dinero, por la casa, por el testamento. Quiere que se lo deje todo, pero he estado considerando cambiarlo, dejar la casa a una institución benéfica, o tal vez, incluso a Adriana, su esposa, a quien apenas he conocido porque Felipe me mantiene alejada de ella. Ya no confío en Felipe. Algo cambió en él, algo oscuro. Adriana sintió un escalofrío y siguió leyendo página tras página, cómo el horror se iba construyendo con lentitud, como una puerta que se cierra. 15 de abril de 2020.
Felipe vino hoy con una propuesta. Dice que la casa es demasiado grande para mí, que debería ir a una residencia y que él vendería la casa para cuidarme. Pero sé lo que de verdad quiere, el dinero. Le dije que no, se enfureció. Gritó, ¿por qué eres tan egoísta? Esta casa debería ser mía. Nunca le había visto esa cara. Me dio miedo. 3 de junio de 2020. Felipe instaló cerraduras nuevas hoy. Dice que es por mi seguridad, que ha habido robos en la zona, pero algo no está bien. ¿Por qué cerraduras tan fuertes? Porque él tiene todas las llaves. 22 de agosto de 2020. Doña Teresa intentó visitarme. Felipe estaba aquí. Le dijo que yo estaba enferma y no podía recibir visitas. Pero no estoy enferma. Quería ver a Teresa. Grité desde arriba, pero Felipe cerró la puerta rápido. No creo que ella me escuchara. 10 de octubre de 2020. Mi médico, el doctor Martín, llamó para el control anual. Felipe contestó y dijo que yo prefería no ir, que estaba cansada de médicos. Yo nunca dije eso. Quiero ir. Últimamente tengo dolor en el pecho, y me preocupa. Cuando se lo dije a Felipe respondió, «¿Estás bien, mamá? Es ansiedad. No necesitas un médico para eso». 5 de diciembre de 2020. Se acerca Navidad. Le pregunté a Felipe si Adriana vendría a visitarme. Me dijo, Adriana está ocupada, no tiene interés en verte. Eso me dolió, pero luego pensé, ¿es verdad? ¿O es otra mentira de Felipe? Apenas conozco a Adriana, pero en las 2 breves visitas me pareció amable. ¿Por qué no querría verme? 1 de enero de 2021. Año nuevo. Resolución. Encontrar la forma de contactar con alguien de fuera. Teresa, la policía, Adriana, alguien que pueda ayudarme, porque la situación empeora y ahora tengo miedo de verdad. 15 de febrero de 2021. Felipe trajo documentos hoy. Quería que firmara la transferencia de la casa a su nombre. Por si te pasa algo, mamá. Así es más fácil. Leí con cuidado. No era por si pasa algo. Era una cesión inmediata. Perdería la propiedad de mi propia casa. Dije que no. Felipe lanzó los papeles y gritó, «Eres imposible. Después de todo lo que hice por ti, ¿qué hizo exactamente por mí? No he visto amor suyo en años». 3 de abril de 2021. Me desperté esta mañana y la puerta estaba cerrada desde fuera. No podía salir. Golpeé, grité. Felipe abrió horas después. La cerré sin querer al salir. Pero no fue un accidente. Lo vi en sus ojos. Fue una advertencia. 20 de junio de 2021. Felipe ha empezado a controlar mi comida. Trae víveres una vez por semana. Apenas alcanzan. Cuando digo que tengo hambre, responde, «Para tu edad es suficiente. Los ancianos necesitan menos calorías». ¿Qué médico dice eso? No he visto a ningún doctor en un año. 14 de agosto de 2021. Teresa intentó llamar al teléfono fijo. Felipe desconectó la línea. Dijo que la compañía tenía problemas y lo arreglarían pronto. Han pasado 2 semanas. No hay teléfono. Estoy completamente aislada. 1 de octubre de 2021. Hoy Felipe trajo a unos hombres. Instalaron rejas en las ventanas de mi habitación. Rejas fuertes, de metal, con candados. Dijo, «Por tu seguridad, mamá. Pero el pueblo siempre ha sido seguro. Estas rejas no son para protegerme. Son para encerrarme». 25 de noviembre de 2021. Intenté salir mientras Felipe no estaba. La puerta principal estaba cerrada con llave desde fuera, las ventanas, enrejadas. No hay salida. Oficialmente soy una prisionera en mi propia casa. 24 de diciembre de 2021. Nochebuena. Sola. Felipe dijo que vendría, pero nunca llegó. Escucho villancicos desde las casas vecinas. Familias celebrando. Yo aquí, sola, en una habitación con rejas, llorando. ¿Cómo llegué a esto? 10 de enero de 2022. Felipe vino hoy con una mujer y un niño pequeño. Los presentó. «Mamá, esta es Natalia, y este es Leonardo. Mi familia». «¿Mi familia?», pregunté. «¿Y Adriana?». Felipe se rió con crueldad. «Adriana cree que viajo por trabajo. Es estúpida. Nunca lo descubrirá». Natalia y el niño parecían incómodos. «Creo que Natalia no sabe de Adriana». Felipe engaña a las dos. 1 de febrero de 2022. Decidido.
Voy a cambiar el testamento. Todo para Adriana, nada para Felipe. Ella es inocente, y necesito asegurarme de que Felipe no se beneficie de mi muerte, que siento acercarse. Contacté a mi viejo abogado, Roberto Molina, usando un móvil antiguo que Felipe no sabe que tengo. Vendrá en secreto cuando Felipe no esté. 15 de febrero de 2022. Roberto vino hoy. Cambié el testamento. Todo para Adriana. Escribí la carta explicándole todo y se la di. Quiso llamar a la policía. Estaba preocupado. Le dije, todavía no, Felipe es listo. Convencerá a todos de que estoy senil. Necesito más pruebas. Por ahora, asegúrate de que el testamento y la carta lleguen a Adriana. 5 de marzo de 2022. Felipe descubrió que cambié el testamento. No sé cómo. Vino furioso. Gritó. Amenazó. ¿Vas a cambiarlo de vuelta o te arrepentirás? Le dije. No, Adriana merece saber la verdad sobre ti. Él respondió. Adriana no sabrá nada. Y tú no vivirás mucho más de todos modos. 20 de abril de 2022. Felipe dejó de traer la medicación para la presión. Le dije que la necesitaba. Respondió. El doctor dice que ya no la necesitas, pero siento presión en el pecho. Mareo. No estoy bien. Él lo sabe. Lo hace a propósito. 15 de mayo de 2022. 3 semanas sin medicación. El dolor en el pecho empeora. Le pedí que llamara a un médico. Se negó. ¿Estás bien, mamá? Eres dramática. No soy dramática. Me estoy muriendo. 3 de julio de 2022. Casi me desmayé hoy. El dolor fue tan fuerte que pensé que era el final. Pasó, por ahora. ¿Cuánto más puedo sobrevivir así? Felipe lo está calculando. Espera que muera de forma natural y quedarse con todo. Pero cambié el testamento. Cuando muera, Adriana heredará la casa. Esa será mi venganza y su salvación. 23 de julio de 2022. Felipe trajo otra vez a Natalia y a Leonardo. Me obligó a bajar y sentarme en la sala mientras actuaban como una familia feliz en mi casa. Natalia cocinó en mi cocina. El niño jugó en mi sala. Felipe besó a Natalia delante de mí, todo para torturarme, para demostrar que tiene el control. Lloré. Felipe sonrió. 10 de agosto de 2022. No he comido bien en días. Felipe trae tan poca comida, estoy perdiendo peso rápido. Me siento débil todo el tiempo, pero no le daré la satisfacción de rogar. Moriré con dignidad, aunque me quite todo lo demás. 5 de septiembre de 2022. Doña Teresa gritó hoy desde fuera. Pilar, sé que estás ahí. Grité con lo poco de voz que me queda. Pero las ventanas estaban cerradas. No creo que me oyera. La escuché llorar al irse. Lo siento, Teresa. Lo siento tanto. 18 de octubre de 2022. Felipe trajo hoy una cama de hospital. Para tu comodidad. No es comodidad. Es para mantenerme controlada. También trajo un tanque de oxígeno. ¿Problemas respiratorios? Pregunté. Solo por precaución. Miente. Está preparando el final. Mi final. 15 de noviembre de 2022. No he salido de esta habitación en 3 meses. Felipe trae comida una vez al día. A veces se le olvida. Ayer no comí nada. Tengo hambre. Pero peor que el hambre es la soledad. La soledad duele más que cualquier dolor físico. 25 de diciembre de 2022. Segunda Navidad como prisionera. Otra vez los villancicos. Familias felices. Yo aquí muriendo lentamente, olvidada por todos, excepto por el hijo que desea mi muerte. Dicen que hoy nació Jesús para salvar. A mí nadie me salvará. 1 de enero de 2023. Año nuevo. Probablemente el último. Lo siento en el cuerpo. El corazón falla. Sin medicación, sin comida adecuada, sin aire fresco. ¿Cuánto puede aguantar una persona? No mucho más. 14 de febrero de 2023, San Valentín, Día del Amor. Felipe me dijo hoy, si no cambias el testamento, la naturaleza hará su trabajo. Traducción. Me dejará morir, no acelerará nada directamente, solo permitirá que pase. La negligencia no es asesinato para la ley, pero para Dios, creo que sí. 20 de marzo de 2023, pienso mucho en Adriana, en la mujer que se casó con un monstruo sin saberlo. ¿Sospecha algo? ¿O Felipe es tan buen mentiroso que la engaña por completo? Quiero advertirla, pero estoy atrapada. Solo tengo este diario y la carta que dejé con Roberto. Espero que baste. Espero que Adriana sea lo bastante valiente cuando sepa la verdad. 15 de mayo de 2023. Tos horrible estas semanas. El pecho duele siempre. Pedí medicina para la tos. Felipe trajo un jarabe barato que no sirve. Cuando pedí ver a un médico se rió.
Todos morimos algún día. Tiene razón, técnicamente, pero con tratamiento podría vivir años más. Sin él, moriré pronto. Esa es la diferencia entre una muerte natural y una por negligencia. 10 de julio de 2023. Anoche soñé con libertad. Caminaba por el pueblo. Sentía el sol en la cara. Hablaba con Teresa. Reía. Vivía. Desperté llorando. Sé que no pasará. Moriré en esta habitación. En esta cama sola. 25 de agosto de 2023. Felipe trajo hoy a Natalia otra vez. Esta vez se la notaba incómoda. Creo que empieza a entender que algo está muy mal. Miró las rejas. Miró la cama. Me miró a mí, un esqueleto viviente. Vi dudas en sus ojos, pero no dijo nada. Si habla pierde la vida cómoda que Felipe le da. Así que calla, cómplice por omisión. 15 de octubre de 2023. Me pesé con una báscula vieja. 62 kilos. Pesaba 85 hace 3 años. Perdí 23 kilos. Se me marcan las costillas. Me muero literalmente de hambre y de abandono. Y nadie viene. Nadie me salva. 20 de noviembre de 2023. Teresa intentó forzar la entrada hoy. La escuché golpear la puerta. Gritar mi nombre. Felipe no estaba. Por primera vez en meses, no estaba. Grité tan fuerte como pude. Pero mi voz era débil. Teresa no me oyó. Al final se fue. La escuché llorar mientras se alejaba. Si tan solo hubiera logrado que me escuchara. 24 de diciembre de 2023. Tercera Navidad como prisionera. Tercera Navidad sola. Probablemente la última. No creo que vea otra. El cuerpo falla rápido ahora. Cada respiración duele. El corazón late irregular. El final se acerca. Por fin, 1 de enero de 2024. Año nuevo. Pero no un nuevo comienzo para mí, solo un final que se aproxima. Lo siento, semanas quizá, no meses. Escribo sabiendo que pronto no podré hacerlo más. Me tiemblan tanto las manos que apenas sostengo la pluma. Este puede ser uno de los últimos registros, el último testimonio de una mujer olvidada por el mundo mientras aún respiraba. Lo miré de verdad, intentando encontrar al niño que crié, al niño que amé, al niño que alguna vez fue bueno. Pero ese niño ya no existe. En su lugar hay un monstruo que ha matado lentamente a su propia madre durante años. Y lo peor, ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo rápido. Me hizo sufrir, cada día, cada momento. El sufrimiento prolongado es peor que una muerte rápida. Felipe lo sabía, por eso eligió este método. 10 de febrero de 2024. Hoy me siento peor que nunca. Dolor intenso en el pecho. Me cuesta respirar incluso con oxígeno. Le rogué a Felipe que llamara a un médico. Literalmente le rogué. Se negó. Dijo: tal vez por fin te mueras y me dejes en paz. Fueron sus palabras exactas. Un hijo diciéndole eso a su madre moribunda. Eso es Felipe. La última entrada estaba fechada el 11 de febrero de 2024, 3 días antes de la muerte de Doña Pilar. La letra era casi ilegible, escrita con lo que quedaba de fuerza. No puedo más, el dolor es demasiado, respirar es demasiado difícil. Sé que este es el final, lo siento, moriré aquí, pronto, sola, asustada, en agonía, todo porque mi hijo me odia más de lo que alguna vez me amó. Adriana, si estás leyendo esto significa que ya morí, que Roberto cumplió su promesa, que ahora sabes la verdad sobre el hombre con el que te casaste. Perdóname por no haber sido más fuerte, por no haber encontrado la forma de escapar, por no advertirte antes. Estaba atrapada, literalmente prisionera. Felipe es un monstruo, mantiene 2 familias, te miente cada día, y me mató, porque aunque no usó un arma, me mató tan ciertamente como si lo hubiera hecho. La negligencia intencional es asesinato, y eso es lo que hizo. Por favor, Adriana, no dejes que gane, expónlo. Muestra al mundo quién es en realidad. Castígalo. Por mí, por ti, por Natalia, que también es su víctima. Por cualquier otra mujer que pueda caer en su trampa. La casa es tuya ahora. Pero más importante aún, la verdad es tuya. Úsala bien. Con mi último aliento y mi última esperanza. Pilar Navarro. P.ed. Si muero de forma sospechosamente rápida después de escribir esto, investiga. Felipe ha amenazado con acelerar mi muerte. Si sigo siendo terca, podría hacer algo. Por favor, exige una autopsia adecuada. Necesito que la verdad salga a la luz incluso después de mi muerte. Adriana lloró sosteniendo el diario. Las manos le temblaban con tanta fuerza que casi dejó caer el cuaderno.
2 años completos de tortura, documentados página tras página. 2 años de doña Pilar suplicando ayuda que nunca llegó. 2 años de un hijo matando a su madre mediante una negligencia calculada. Y durante todo ese tiempo Adriana había estado a apenas 1 hora y media de distancia, ignorante, viviendo con el hombre que hacía todo esto, el mismo que regresaba a casa después de visitar a su madre prisionera y besaba la mejilla de Adriana como si nada, el mismo que dormía junto a ella cada noche mientras su madre moría sola, encerrada tras rejas. Pero entre las lágrimas nació algo más, furia, una furia fría, clara, determinada. Felipe había hecho esto. Había torturado a su propia madre. Había engañado a su esposa. Había construido una vida entera sobre mentiras. Y Adriana iba a exponerlo todo. Se secó las lágrimas. Tomó el diario. Fotografió la habitación con su teléfono. Las rajas, la cama hospitalaria, los envases vacíos, el calendario marcado. Luego bajó las escaleras para seguir buscando pruebas. En la sala notó algo que antes no había visto. Una mesa auxiliar con un cajón. Lo abrió. Dentro había un álbum de fotos. Lo sacó y empezó a pasar las páginas. Al principio imágenes normales. Doña Pilar más joven, Felipe de niño. Fotos familiares sin nada extraño. Luego las páginas cambiaron. Adriana vio lo que doña Pilar había sido obligada a ver. Felipe con una mujer atractiva de 30 y tantos años, morena, sonriente, abrazados como pareja. Felipe sosteniendo a un bebé, fecha al dorso, 2 años después de que Adriana se casara con él. Felipe, la mujer y el niño, ya de 5 o 6 años, en un parque posando como una familia perfecta, fecha 12. Más fotos, docenas, cumpleaños, playas, restaurantes. Una vida completa que Adriana nunca supo que existía. Y peor aún, algunas fotos habían sido tomadas dentro de esa misma casa, en la sala de doña Pilar, como si Felipe hubiera llevado a su otra familia allí, a propósito para restregárselo en la cara a su madre prisionera. Adriana sintió arcadas, pero se obligó a seguir. Necesitaba verlo todo. Necesitaba pruebas. Encontró más. Documentos escondidos en un escritorio. Papeles financieros que mostraban intentos repetidos de Felipe por transferir el título de la casa a su nombre. Doña Pilar siempre se había negado a firmar. El último intento había sido rechazado apenas un mes antes de su muerte. También encontró facturas médicas impagas. Medicación para la presión arterial que costaba apenas 50 euros al mes. Felipe no había pagado durante los 6 meses previos a la muerte de su madre. Facturas de un cardiólogo, todas marcadas como no pagado. Felipe había negado de forma deliberada el tratamiento médico a su madre, dejándola sufrir, esperando que muriera de manera natural para heredar la casa sin necesidad de que ella cambiara el testamento. Pero doña Pilar había sido más astuta. Cambió el testamento de todos modos. Dejó todo a Adriana excluyendo por completo a Felipe, y entonces Adriana entendió por qué lo había hecho, no porque conociera bien a Adriana, sino porque sabía que ella también era una víctima, engañada, traicionada. Doña Pilar le había entregado la única herramienta capaz de destruir a su hijo, la verdad. Adriana estaba guardando fotos y documentos en una bolsa cuando escuchó un golpe en la puerta principal. Se quedó inmóvil. Felipe, no podía ser. Se suponía que estaba en Barcelona hasta el domingo. Otro golpe. Luego una voz femenina. Hola, ¿hay alguien ahí? Adriana abrió con cautela. Una mujer mayor de unos 60 y tantos años estaba fuera. Su expresión era amable, pero inquieta. ¿Quién es usted?, preguntó. Soy Adriana, esposa, pronto exesposa de Felipe Navarro. Usted es doña Teresa. El rostro de la mujer cambió de inmediato. Comprensión. Ah, Adriana, Pilar hablaba de usted. Sí, soy Teresa Gómez, vivo al lado. Vi un coche desconocido y quise asegurarme de que todo estuviera bien. La casa ha estado vacía desde que Pilar murió. ¿Puede hablar conmigo, por favor?, dijo Adriana. Necesito saber qué pasó realmente. Teresa miró alrededor nerviosa. Felipe podría aparecer. Está en Barcelona. No vuelve hasta mañana. Por favor. Teresa asintió. Venga a mi casa. No puedo quedarme en la de Pilar. Demasiados recuerdos. Entraron a la casa contigo. Era cálida, acogedora,
el reverso exacto del horror que Adriana acababa de ver. Teresa preparó café. Se sentaron. ¿Cuánto sabe?, preguntó Teresa. Leí la carta que doña Pilar dejó para mí. Leí su diario. Vi la habitación con las rejas. Pero quiero escuchar de usted lo que vio. Teresa soltó un suspiro largo y cansado. Pilar y yo fuimos amigas durante 30 años. Crecimos juntas en este pueblo. Cuando murió su esposo yo estuve ahí, y cuando Felipe creció, Pilar estaba orgullosa de él. Pero algo cambió en Felipe hace 4 o 5 años. Se volvió frío, calculador. Empezó a venir menos, y cuando venía discutían. Yo escuchaba los gritos a través de las paredes, siempre por dinero, por la casa, por el testamento. Pilar se negaba a darle lo que quería. Hará unos 3 años vi que instalaron rejas en las ventanas de su habitación. Le pregunté, dijo que Felipe insistía en que era por seguridad, pero yo sabía que era mentira. Pilar estaba asustada. Después de eso la vi cada vez menos. Felipe venía todas las semanas, pero Pilar nunca salía. Cuando le preguntaba, él decía que estaba mal, que no quería visitas. Yo sabía que algo terrible estaba pasando. Hace un año lo confronté. Le dije, sé que tienes a tu madre prisionera. Voy a llamar a la policía. Se rió. Me dijo, adelante. Mamá dirá que la cuido con amor. Nadie te creerá. Y tenía razón. Llamé varias veces. La policía vino. Felipe fue encantador. Les mostró la sala limpia. Dijo que su madre dormía arriba y no debía ser molestada. Se fueron. Nada cambió. ¿Y los médicos?, preguntó Adriana. Nadie notó que le negaban tratamiento. Felipe canceló todas las citas médicas hace 2 años. Dijo que Pilar quería morir en casa sin intervenciones. El médico aceptó, porque ella era una adulta mayor, pero esas no eran decisiones de Pilar, eran decisiones de Felipe. Y cuando murió, los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. La encontré yo. No la había visto en días, lo cual ya era común, pero tuve un mal presentimiento. Llamé. Nadie respondió. Entré con una llave de emergencia que Pilar me había dado hace años. La casa estaba en silencio. Subí, y la encontré en la cama del hospital, muerta, con el rostro congelado en una expresión de miedo. Murió sola, probablemente pidiendo ayuda que nunca llegó. Llamé a la ambulancia. Dijeron que llevaba muerta 3 días. 3 días encerrada en esa habitación, antes de que alguien la encontrara. Felipe decía que estaba ocupado con el trabajo y no había pasado a verla en toda la semana. Le hicieron autopsia, dijeron fallo cardíaco. Nada raro en una mujer de 68 años con antecedentes. Pero Adriana, esos problemas eran tratables, con medicación, que Felipe dejó de darle. Para mí, Felipe mató a su madre tan claramente como si hubiera usado un arma. Adriana asintió despacio. Voy a exponerlo todo, pero necesito más. En la carta doña Pilar menciona que Felipe tiene otra familia, una mujer llamada Natalia. ¿Sabe algo? Teresa dudó un instante. Sí, Natalia Campos. Vive en una casa a las afueras, a 1 kilómetro del pueblo. Felipe mantiene esa casa, y el niño, Leonardo, tendrá unos 6 años. ¿Cómo lo sabe? Esto es un pueblo pequeño. Al final todo se sabe. Natalia llegó hace 7 años, embarazada. Decía que el padre trabajaba en la ciudad y venía los fines de semana. Y venía Felipe. Todos lo sabían. Nadie decía nada, hasta que entendimos que estaba casado con otra mujer en Madrid. ¿Natalia sabe de mí? No lo creo. Felipe miente muy bien. Seguramente a las 2 les cuenta historias distintas. La furia de Adriana volvió con fuerza. ¿Dónde vive exactamente? Teresa le dio la dirección. Luego preguntó, ¿qué piensa hacer? Voy a ver a Natalia. Le voy a mostrar quién es Felipe en realidad, y después me aseguraré de que responda por lo que hizo a su madre. ¿Me ayudará? ¿Testificará? Claro que sí. He esperado años a que alguien haga algo. Adriana condujo hasta la dirección indicada. Una casa pequeña, en un camino de tierra a las afueras de Aldeagracia. Modesta, cuidada, había un coche en la entrada. Alguien estaba dentro. Tocó el timbre. La puerta se abrió y apareció la mujer de las fotos. Natalia, hermosa, de unos 35 años. Su expresión abierta se transformó en confusión al ver a Adriana. ¿Sí? ¿Natalia Campos? Sí. ¿Quién es usted? Mi nombre es Adriana Salazar.
Soy la esposa de Felipe Navarro. El color se le fue del rostro a Natalia. ¿Qué? Felipe Navarro, el hombre con el que tiene un hijo, el hombre que viene aquí cada fin de semana, el hombre que probablemente le dijo que estaba divorciado, o viudo, o cualquier otra mentira. Es mi esposo. Hemos estado casados 8 años. Natalia se apoyó en el marco de la puerta. No, no puede ser. Es verdad, y necesitamos hablar, las dos, porque las dos hemos sido engañadas por el mismo hombre, y ese hombre acaba de matar a su propia madre. Natalia la dejó pasar casi sin conciencia. En la sala, un niño pequeño jugaba en el suelo con una tableta. Leonardo, 6 años, con el rostro de Felipe marcado sin duda posible. Natalia lo envió a su habitación. Cuando quedaron solas, Natalia habló con la voz rota. ¿8 años? ¿Han estado casados 8 años? Sí, desde 2016. Leonardo nació en 2000. Felipe me dijo que su esposa había muerto de cáncer un año antes, que estaba listo para empezar de nuevo, pero que necesitaba tiempo. Yo le creí. ¿Vive aquí a tiempo completo? No, dice que trabaja en Madrid durante la semana y viene los fines de semana. Bajó la mirada. Ahora entiendo. Está contigo entre semana. ¿Les da dinero? Sí, 2.000 euros al mes, para Leonardo y para mí. Decía que venía de su salario. Pero ahora no sé. Adriana pensó en las cuentas siempre justas, en las explicaciones vagas. ¿Sabes que su madre, doña Pilar, murió hace poco? Sí, hace un mes. Felipe estaba devastado. ¿Lo viste devastado? Natalia dudó. No estuve en el funeral. Dijo que era algo privado, solo familia. Pero cuando vino ese fin de semana estaba triste. ¿Sabías que su madre vivía aquí en Aldeagracia? Sí, pero Felipe decía que estaban distanciados, que ella no aprobaba nuestra relación ni al niño. ¿La conociste? Natalia tragó saliva. Una vez, hace un par de años. Fue raro. Ella se veía enferma, asustada, apenas hablaba, solo nos miraba, y Felipe nos sacó rápido. Dijo que tenía demencia. No tenía demencia, dijo Adriana, firme. Estaba prisionera. Felipe la mantenía encerrada porque se negó a cambiar el testamento. Y cuando murió, probablemente porque él le negó la medicación, me ocultó su muerte durante un mes. Natalia se llevó la mano a la boca. Dios mío, ¿es un monstruo? Sí, y nos ha hecho daño a las dos. Pero ahora tenemos una opción. Podemos exponerlo. Tendrás el valor. ¿Qué quieres hacer? Llamar a la policía, contarlo todo. La muerte sospechosa de doña Pilar, cómo la tuvo encerrada, cómo le negó el tratamiento médico, y su doble vida. Y Leonardo, susurró Natalia. Eso depende de ti. ¿Quieres que crezca creyendo que su padre es un buen hombre, o que conozca la verdad y tenga la oportunidad de ser distinto? Natalia rompió a llorar. Tienes razón, haré lo correcto. Por mi hijo, por doña Pilar, por ti, por toda. 2 horas después, la policía estaba en la casa de doña Pilar. Adriana había llamado desde el móvil de Natalia, para que Felipe no pudiera rastrear la llamada. Explicó todo, la muerte sospechosa, el diario, las pruebas de encierro, la negación de tratamiento médico, la doble vida. Tomaron declaración a Adriana, a Natalia y a Teresa. Inspeccionaron la casa, documentaron las rejas, la cama hospitalaria, los envases vacíos, el calendario. Se llevaron el diario, hicieron fotografías, recogieron los documentos financieros que mostraban los intentos de Felipe por apropiarse de la casa. ¿Dónde está Felipe Navarro ahora?, preguntó el inspector a cargo. En Barcelona, supuestamente. Vuelve mañana a Madrid. Lo detendremos cuando regrese. Mientras tanto, señora Salazar, le recomendamos que se quede en un lugar seguro. Si descubre que lo ha denunciado, podría reaccionar de forma peligrosa. Adriana pasó la noche en un hotel de Toledo. No durmió. La imagen de doña Pilar muriendo sola, encerrada, no la dejaba. Tampoco los 8 años perdidos junto a un hombre que resultó ser un monstruo. El domingo por la tarde, su teléfono sonó. Era Felipe. Adriana, ¿dónde estás? Llegué a casa y no estás. Salí. ¿A dónde? No es asunto tuyo. Silencio. ¿Estás bien? Suenas rara. Estoy bien, mejor que nunca. Por fin veo claro. ¿De qué hablas? De tu madre, Felipe, de doña Pilar. Murió hace un mes, y nunca me lo dijiste. Un silencio largo. ¿Cómo lo sabe? Tu abogado vino, con el testamento.
ese en el que tu madre me deja la casa. ¿Por qué crees que lo hizo? Adriana, puedo explicarlo. No necesito explicaciones. Fui a Aldiagracia, vi la casa, vi la habitación donde la encerraste, leí su diario. Lo sé todo. Estás interpretando mal. Las rejas también, el cerrojo por fuera, las notas donde escribió que le negabas las medicinas. Mamá estaba confundida. Tenía demencia. No tenía demencia. Tenía miedo, y razón para tenerlo. La dejaste morir sola. Ven a casa. Hablaremos como adultos. No voy a volver. Y hay algo más. Conocí a Natalia y a Leonardo, tu otra familia. Silencio absoluto. La policía también lo sabe. Todo. Van a arrestarte. ¿Llamaste a la policía? ¿Estás loca? No, por primera vez estoy cuerda. Vi quién eres de verdad. Si haces esto, me destruirás la vida. Ya la destruiste tú, la de tu madre, la mía, la de Natalia. Ahora te tocará enfrentar las consecuencias. Colgó, bloqueó el número, y esperó. Felipe fue arrestado esa misma noche en Madrid. Intentó huir cuando la policía llegó al apartamento, pero lo detuvieron. Los cargos fueron claros: homicidio involuntario por negligencia criminal, privación ilegal de libertad, abuso a persona mayor, fraude documental e intento de obtención de propiedad bajo falsas pretensiones. El caso llegó a mi tribunal 6 meses después, octubre de 2000. Cuando leí el expediente por primera vez, sentí un horror que rara vez experimentaba, incluso tras 18 años como jueza. Un hijo manteniendo prisionera a su madre durante años, negándole atención médica de forma consciente, dejándola morir sola mientras llevaba una doble vida. No fue un descuido, ni una cadena de errores, fue una decisión repetida, consciente y sostenida en el tiempo. La primera audiencia fue el 18 de octubre. La sala estaba llena. La prensa había cubierto el caso sin descanso. Hombre mantuvo a su madre prisionera mientras vivía una doble vida. El interés público era enorme. Tocaba miedos profundos. Ancianos vulnerables, hijos abusivos, esposas engañadas. Felipe entró esposado, escoltado por agentes. A diferencia de muchos acusados que llegan derrotados o arrepentidos, él apareció con una arrogancia apenas disimulada. Traje gris oscuro, caro, corbata azul perfectamente anudada, el cabello impecable, como si aquello fuera una reunión de negocios y no un juicio penal, como si aún creyera que el encanto y la apariencia podrían salvarlo. Su abogado defensor Marcos Elizondo era conocido en Madrid por aceptar casos imposibles. Caro, pero eficaz. ¿Cómo podía pagarlo Felipe? La respuesta apareció pronto. Había solicitado un préstamo importante poniendo como garantía la casa que creía que heredaría. Cuando se descubrió que el testamento había sido cambiado, el préstamo quedó sin respaldo. Pero Elizondo ya había cobrado. En el lado opuesto estaba la fiscal Elena Ramírez, 45 años, con reputación de ser implacable en casos de abuso a personas mayores. Había revisado cada prueba durante meses, construyendo un caso casi imposible de desmontar. Adriana estaba sentada en la galería, todavía no como testigo sino como observadora. Se veía distinta a cualquier fotografía de los años en que estuvo casada con Felipe. Entonces parecía cansada, reducida, apagada. Ahora se la veía firme, decidida. El cabello más corto, la ropa sobria y profesional, la espalda recta. Una mujer que había encontrado fuerza en la verdad. A su lado estaba Natalia, las dos mujeres a las que Felipe había engañado sentadas juntas, unidas por un mismo propósito. Natalia apretaba un pañuelo entre las manos, visiblemente nerviosa ante la idea de testificar. Adriana le sostenía la mano, en silencio. Llamé al tribunal al orden. Caso número 2020. Acusaciones: homicidio involuntario por negligencia criminal, privación ilegal de libertad, abuso de persona mayor, fraude documental y obtención de propiedad bajo falsas pretensiones. Señor Navarro, ¿cómo se declara? Felipe se puso de pie. Me miró directamente con esa sonrisa controlada que durante años le había servido para engañar a Adriana, a Natalia y quién sabe, a cuántas más. Inocente su señoría, completamente inocente de todas las acusaciones. Proceda. Elena Ramírez se levantó y caminó hasta el centro de la sala. Su señoría, miembros del jurado, durante los próximos días presentaremos pruebas que demostrarán, sin lugar a dudas,
que Felipe Navarro no solo cometió los delitos de los que se le acusa, sino que lo hizo con premeditación, con crueldad calculada y sin el menor rastro de remordimiento. Doña Pilar Navarro murió sola, aterrorizada, en agonía en una cama de hospital instalada en una habitación con rejas en las ventanas y un cerrojo en la puerta. Murió tras años de haber sido mantenida prisionera por su propio hijo. Murió después de que se le negara deliberadamente el tratamiento médico que necesitaba. Murió sabiendo que su hijo deseaba su muerte para quedarse con su propiedad. Pero doña Pilar fue más inteligente de lo que su hijo creyó. Cambió el testamento. Escribió un diario. Dejó pruebas. Y hoy, 6 meses después de su muerte, finalmente tendrá justicia. Elena comenzó a presentar la evidencia de forma metódica. Primero, las fotografías de la habitación donde doña Pilar había sido encerrada. Se proyectaron en la pantalla grande de la sala. Rejas gruesas de metal en las ventanas. Un cerrojo externo en la puerta. La cama hospitalaria. El tanque de oxígeno. Envases vacíos de medicación. El calendario en la pared, con fechas marcadas que indicaban cuándo Felipe había ido y de forma más reveladora cuándo no. El jurado observaba en silencio, con expresiones de horror creciente. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre mayor negó con la cabeza, incrédulo. Estas no son imágenes del cuidado amoroso de un hijo hacia su madre, continuó Elena. Son imágenes de una prisión. Una prisión construida para someter a una mujer que se negaba a entregar su casa. El siguiente bloque de pruebas fueron los registros médicos. El doctor Martín Sosa, médico de cabecera de doña Pilar durante más de 20 años, declaró por videoconferencia desde su consulta en Toledo. Un hombre de unos 60 años, visiblemente afectado. Doña Pilar era mi paciente desde 2004, explicó. Padecía hipertensión, una condición común y completamente manejable con la medicación adecuada. La atendí con regularidad hasta octubre de 2020. Luego, de repente, dejó de acudir a las citas. ¿Intentó contactarla?, preguntó la fiscal. Sí. Llamé varias veces. Siempre respondió su hijo, Felipe. Decía que su madre estaba cansada de médicos, que prefería envejecer de forma natural, sin intervención. ¿Le creyó? Al principio sí. Algunos pacientes toman esa decisión. Es su derecho, pero algo no encajaba. Doña Pilar nunca había expresado ese deseo directamente. Siempre había sido responsable con su tratamiento. Intenté hablar con ella personalmente. Nunca pude. Felipe siempre contestaba. ¿Qué ocurre cuando una hipertensión no se trata? Es extremadamente peligrosa. Aumenta el riesgo de infarto, derrame cerebral, fallo cardíaco. Con medicación, doña Pilar podría haber vivido muchos años más. Sin ella, el doctor se detuvo un instante, con la voz quebrada. Sin ella, la muerte era solo cuestión de tiempo. ¿Intentó intervenir de otra forma? En 2021 contacté a servicios sociales. Expresé mi preocupación. Enviaron a un trabajador social. Felipe le mostró la sala. Dijo que su madre dormía arriba y no quería ser molestada. El trabajador no insistió en verla. Redactó un informe diciendo que todo parecía correcto. Yo debía haber hecho más. Tal vez doña Pilar seguiría viva. Felipe se inclinó hacia su abogado y susurró algo. Elizondo negó levemente con la cabeza. Sabía que cualquier interrupción solo empeoraría las cosas. El siguiente testigo fue Teresa Gómez. 67 años, vestida con sencillez. Las manos le temblaban mientras sujetaba un pañuelo. Doña Teresa, dijo Elena con suavidad, cuéntenos su relación con doña Pilar. Fuimos amigas durante 30 años. Empezó Teresa con la voz quebrada. Crecimos juntas aquí, en Aldea Gracia. Cuando murió su esposo estuve con ella. Éramos como hermanas, nos veíamos todos los días, tomábamos café juntas. Cuando notó que algo cambió, hace unos 4 años, Felipe empezó a venir más, pero Pilar empezó a salirme. Cuando preguntaba, él decía que no se sentía bien, pero cuando lograba verla un momento, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Intentó ayudarla? Teresa rompió a llorar. Lo intenté. De verdad, llamé a su puerta muchas veces. Felipe siempre salía con una excusa. Está durmiendo. Está en el baño. No puede recibir visitas. Siempre algo. Intenté llamar al teléfono fijo. Estaba desconectado. Llamé a la policía. Vinieron. Felipe fue encantador. Les mostró la casa.
Dijo que Pilar descansaba arriba. Se fueron, y nada cambió. Elena hizo una breve pausa. Cuéntenos el día en que encontró el cuerpo. Teresa respiró hondo, como si tuviera que atravesar de nuevo aquel momento. Fue el 14 de febrero. San Valentín. No había visto a Pilar en días, lo cual, por desgracia, ya no era tan extraño. Pero esa mañana, tuve un presentimiento horrible. Fui a su casa. Llamé a la puerta. Nadie respondió. Usé la llave de emergencia que Pilar me había dado años atrás. Felipe no sabía que yo la tenía. Entré, la casa estaba en silencio. Llamé su nombre. Nada. Subí las escaleras, todas las habitaciones vacías. Y entonces vi la puerta, con un cerrojo por fuera. La abrí, y vi, Teresa se quebró. No pudo seguir. El llanto le sacudía el cuerpo. En la sala el jurado la observaba con una empatía casi dolorosa. Elena esperó a que pudiera continuar. Vio el cuerpo de doña Pilar. Sí, logró decir Teresa. En la cama del hospital, muerta. El rostro congelado en una expresión de miedo, como si hubiera estado llamando ayuda cuando murió. La habitación olía mal. Las ventanas tenían reja. La puerta estaba cerrada desde fuera. Murió completamente sola, encerrada, probablemente gritando por ayuda que nunca llegó. Llamé a la ambulancia de inmediato. Los paramédicos dijeron que llevaba muerta unos 3 días. 3 días en esa habitación antes de que alguien la encontrara. 3 días. Teresa se derrumbó otra vez. Felipe miró hacia otro lado. El gesto tenso, la mandíbula apretada. Ni una lágrima, ningún rastro visible de remordimiento. El siguiente testimonio fue el de Adriana. Su declaración era crucial. 8 años de mentiras, de manipulación constante, de una vida construida sobre el engaño. Adriana subió al estrado, juró decir la verdad. Se la veía serena, pero firme. Señora Salazar, comenzó la fiscal. Adriana había retomado su apellido de soltera. Estuvo casada con el acusado durante 8 años. ¿Correcto? Sí, desde 2016 hasta 2024. Durante ese tiempo, ¿cuántas veces visitó a su suegra, doña Pilar? 2 veces. Ambas visitas duraron aproximadamente 30 minutos. Un murmullo recorrió la sala. 2 visitas en 8 años. ¿Por qué tan pocas? Porque Felipe siempre tenía una excusa. Al principio decía que la casa estaba en renovaciones, que su madre se avergonzaba de la situación. Esa excusa se repitió durante años. Otras veces decía que no se sentía bien, que era mal momento, que estaba ocupado con el trabajo. Siempre había algo. ¿Cuándo logró visitarla? La primera vez, 6 meses después de la boda, pero fue una visita muy controlada. Antes de entrar, Felipe puso reglas, solo la sala de la entrada, conversación breve, nada de preguntas sobre su salud o la casa. Durante la visita miraba el reloj constantemente. A los 30 minutos exactos. Nos fuimos. ¿Notó algo extraño en doña Pilar? Estaba asustada. Hablaba muy poco. Miraba a Felipe antes de decir cualquier cosa, como pidiendo permiso. Cuando la abracé al despedirme, estaba increíblemente frágil. Vi lágrimas en sus ojos. Pero lo que más me quedó fue su expresión, como si estuviera pidiendo ayuda en silencio. Yo no lo entendí entonces. ¿Intentó volver a visitarla? Durante 8 años. Insistió una y otra vez. Felipe siempre lo posponía. La segunda y última visita fue 2 años después, exactamente el mismo patrón. Y después de eso cada intento fue bloqueado con excusas, cada vez más elaboradas. ¿Intentó comunicarse directamente con ella? Sí, pedí su número. Felipe dijo que solo tenía teléfono fijo. Me lo dio, pero cada vez que llamaba, él contestaba. Decía que su madre estaba ocupada, dormida, o no podía hablar. Nunca en 8 años tuve una conversación directa con ella. ¿Cuándo se enteró de su fallecimiento? Un mes después, el 15 de marzo de 2000, un abogado vino a mi casa y me informó que doña Pilar había muerto el 14 de febrero. Felipe nunca me lo dijo. No me habló del funeral. No me dijo que su madre había muerto. ¿Qué hizo entonces? Leí la carta que doña Pilar me dejó. En ella explicaba todo. El encierro, las rejas, la negación de medicamentos y que Felipe tenía otra familia, una mujer llamada Natalia y un hijo. Durante 8 años creí estar en un matrimonio monógamo, mientras él llevaba una vida paralela. ¿Cómo se sintió? Traicionada, furiosa, pero también culpable. Yo estaba a 1 hora y media de distancia,
Mientras doña Pilar sufría, si hubiera sido más insistente, si no hubiera aceptado las excusas de Felipe, tal vez habría podido ayudarla. Elena se inclinó levemente hacia ella. Eso no es culpa suya. El acusado construyó una red de mentiras diseñada para engañar. Cualquiera habría tenido dificultades para ver la verdad. Adriana asintió, secándose las lágrimas. Aún así, desearía haber hecho más. Llegó el turno del contrainterrogatorio. Marcos Elizondo se levantó despacio. Señora Salazar, ¿no es posible que usted haya malinterpretado la situación? Que el señor Navarro intentara protegerla, evitarle ver a su madre en un estado deteriorado. Adriana lo miró sin dudar. ¿Protegerme encerrando a su madre tras rejas? ¿Protegerme negándole medicación vital? ¿Protegerme manteniendo una familia secreta durante años? No, él no me protegía a mí, se protegía a sí mismo, protegía sus mentiras. ¿No es cierto que el acusado visitaba a su madre con regularidad? Sí, pero no eran visitas de cuidado, eran visitas de control. Doña Pilar lo escribió todo en su diario. Las exigencias de cambiar el testamento, las amenazas cuando se negaba, traer a su amante y a su hijo para humillarla. Eso no lo hace un hijo amoroso, lo hace un carcelero. En la sala el silencio era absoluto. Elizondo no logró refutarlo de manera efectiva. El siguiente testigo fue Natalia. Natalia subió al estrado visiblemente nerviosa. Había aceptado testificar a cambio de inmunidad. Como cómplice, la fiscalía había determinado que ella también había sido una víctima, engañada igual que Adriana. Señorita Campos, comenzó Elena, cuando conoció a Felipe Navarro. Yo trabajaba en un café aquí en Aldea Gracia. Él era cliente habitual. Empezamos a hablar, luego a salir. Me dijo que era viudo, que su esposa había muerto de cáncer un año antes, que quería formar una nueva familia, pero necesitaba ir despacio. Yo le creí. Quedó embarazada. Sí, Leonardo nació en 2000. Al principio Felipe fue un buen padre. Venía todos los fines de semana, nos daba dinero, 2.000 euros al mes. Prometía que algún día viviríamos juntos, pero decía que su trabajo lo obligaba a estar en Madrid entre semana. Yo acepté. Era atento, cariñoso, amaba a Leonardo. Pensé que era el hombre perfecto. Cuando descubrió la verdad, la voz de Natalia se quebró. Cuando Adriana llamó a mi puerta, el 16 de marzo de 2000, un día después de que el abogado la informara de la muerte de doña Pilar, Adriana se presentó como la esposa de Felipe. 8 años de matrimonio, viviendo juntos todo ese tiempo. Yo no tenía ni idea. Pensaba que Adriana era la esposa fallecida, pero estaba viva y casada con él durante todos los años que yo estuve con Felipe. ¿Felipe le habló alguna vez de doña Pilar? Sí, decía que su madre vivía en Aldea Gracia, pero que estaban distanciados, que ella no aprobaba a Leonardo ni a mí, que era complicada. Me pidió que no intentara contactarla. Yo respeté eso. ¿Llegó a conocerla? Hace unos 2 años, Felipe nos llevó a su casa. Fue raro. Doña Pilar se veía muy enferma, muy asustada. Estaba en una habitación arriba, con rejas en las ventanas. Pensé que era por seguridad, porque estaba frágil. Ahora sé que no. Eran rejas de prisión. ¿Cómo se sintió cuando entendió todo? Devastada, por Adriana, engañada como yo, por doña Pilar, que sufrió de una forma horrible, por Leonardo, que ahora tendrá que crecer sabiendo quién es su padre, y por mí, porque pasé 7 años con un hombre que no era quien decía ser. El testimonio de Natalia fue decisivo. Mostraba el patrón completo de engaño de Felipe. No era solo un marido infiel, era un hombre que había construido vidas paralelas, mintiendo a todos, sin el menor remordimiento. Finalmente el diario. Elena leyó fragmentos en voz alta. No todo habría sido demasiado extenso, pero las entradas clave, aquellas que mostraban la progresión lenta y cruel del abuso, con cada lectura más lágrimas en el jurado, más rostros desencajados. Cuando Elena leyó la última entrada, doña Pilar rogando que Adriana castigara a Felipe, escribiendo que moría sola y aterrorizada porque su hijo la odiaba, la sala quedó en silencio absoluto. Varios miembros del jurado lloraban abiertamente. Miré a Felipe, seguía sin mostrar emoción real, como si nada de aquello tuviera que ver con él, como si los testimonios, uno tras otro describiendo su crueldad, no significaran nada. Elizondo intentó una defensa final, pero fue débil. Alegó que Felipe había hecho lo mejor que pudo, con una madre difícil, que las rejas eran por seguridad, que la falta de medicación fue un malentendido,
que la segunda familia era un asunto personal no relacionado, pero la evidencia era aplastante. El diario, fotografías, los registros médicos, los testimonios coincidentes. No había forma de presentar aquello como otra cosa que no fuera lo que era la tortura sistemática de una mujer vulnerable por un hijo que deseaba su muerte. Tras 5 días de juicio llegó el momento del veredicto. El jurado deliberó 6 horas. Cuando regresaron, la portavoz, una mujer de unos 50 años, se puso de pie con expresión grave. En el cargo de homicidio involuntario por negligencia criminal, culpable. En el cargo de privación ilegal de libertad, culpable. En el cargo de abuso de persona mayor, culpable. En el cargo de fraude documental, culpable. En el cargo de intento de obtención de propiedad, bajo falsas pretensiones, culpable. Por primera vez, el rostro de Felipe palideció. La realidad, al fin, lo alcanzaba. Llegó el momento de la sentencia. Lo miré directamente. Felipe Navarro, el jurado lo ha declarado culpable de todos los cargos. Corresponde ahora a este tribunal dictar la sentencia. He revisado cada prueba. He leído el diario completo de su madre. He escuchado a todas las personas afectadas por sus actos. Y he llegado a una conclusión clara. Sus crímenes se encuentran entre los más crueles que he visto en mi carrera. No mató a su madre de forma rápida. La torturó durante años, la mantuvo prisionera, la aisló de cualquiera que pudiera ayudarla. Le negó conscientemente la medicación que necesitaba. El motivo, dinero, la casa que quería heredar. Pero su madre fue más inteligente que usted. Cambió el testamento, documentó todo, dejó prueba, y hoy, aunque ella no esté aquí para verlo, obtiene justicia. Lo condeno a una pena total de 15 años de prisión, por el conjunto de los delitos de homicidio involuntario por negligencia criminal, privación ilegal de libertad y abuso de persona mayor, considerando la acumulación legal de pena. Adicionalmente, todos los bienes obtenidos de doña Pilar Navarro quedan confiscados en su totalidad. La casa de Aldeagracia será transferida formalmente a Adriana Salazar, conforme al testamento válido de doña Pilar. Asimismo, este tribunal reconoce el derecho de Adriana Salazar a una compensación económica por fraude matrimonial y daño emocional, cuya cuantía inicial se fija en 50.000 euros, sujeta a la disponibilidad real de los bienes del condenado. Y respecto de Natalia Campos, se fija una indemnización civil de 20.000 euros por los daños derivados del engaño, además de una cantidad adicional destinada a la manutención de Leonardo, conforme se determine en ejecución de sentencia. Me incliné ligeramente hacia él, porque esta es la verdad. Felipe Navarro no solo mató a su madre, destruyó la vida de 2 mujeres que confiaron en usted, privó a un niño de un padre que no fuera un criminal y anuló cualquier posibilidad real de redención. Será trasladado a prisión de inmediato. Espero que cada uno de los próximos 15 años reflexione sobre lo que hizo, sobre cómo su madre murió sola, aterrorizada, rogando una ayuda que nunca llegó, sobre cómo Adriana y Natalia reconstruirán las vidas que usted destrozó, y sobre cómo Leonardo crecerá sabiendo que su padre eligió la codicia por encima de la decencia. Golpeé el mazo. Caso cerrado. Felipe fue retirado esposado gritando por primera vez con desesperación. No hice nada malo, era mi casa, mi herencia, aún sin comprender, aún convencido de que tenía derecho a todo. En la galería Adriana y Natalia se abrazaron. Lloraban, sí, pero también sonreían. La justicia al fin había llegado. Natalia recibió una condena suspendida gracias a su cooperación. Quedó claro que nunca supo del encierro ni de la tortura de doña Pilar. Ella también había sido una víctima más de las mentiras de Felipe. Adriana obtuvo un divorcio rápido. El matrimonio fue anulado por fraude y heredó legalmente la casa de Aldeagracia. Un año después, en la primavera de 2025, visité Aldeagracia. Adriana me había invitado a la inauguración de un proyecto especial. Cuando llegué encontré la casa de doña Pilar transformada. La habitación que había sido una prisión se había convertido en una biblioteca infantil luminosa. Las paredes estaban pintadas con colores cálidos, estanterías llenas de libros, alfombras suaves para que los niños se sentaran a leer. Las rejas habían desaparecido, las ventanas abiertas de par en par dejaban entrar la luz del sol. Sobre la entrada un letrero sencillo
Biblioteca Doña Pilar, la luz del conocimiento. Adriana se dirigió a los vecinos reunidos. Mi suegra sufrió en la oscuridad, literal y figurada, durante los últimos años de su vida. Fue encerrada, silenciada, hecha invisible. Este espacio fue su prisión. Hoy es un lugar de luz, aprendizaje y libertad. Cada niño que entra representa la vida que Doña Pilar no pudo vivir. Cada libro es una forma de devolverle a Pilar lo que le quitaron: voz, calma y dignidad. Esta biblioteca es mi forma de asegurar que aunque Felipe la silenció en vida, su historia no termine en silencio. Los niños entraron corriendo, riendo, tomando libros, llenando de alegría un lugar que había conocido tanto dolor. Teresa, la vecina fiel, lloraba sin ocultarlo. Pilar estaría tan orgullosa. Adriana me miró. Pensé en convertir la casa en un recordatorio del horror, un museo de lo que Felipe hizo. Pero eso le daría poder incluso ahora. En cambio, quise crear algo hermoso a partir de lo terrible. ¿Hice lo correcto? Fue lo perfecto, le respondí. La justicia no es solo castigo, también es sanación, reconstrucción, crear belleza a partir de las cenizas. Adriana se quedó a vivir en Aldeagracia. Dejó su trabajo en Madrid, pasó a trabajar de forma remota como contadora y convirtió el resto de la casa en un hogar cálido. El hogar que Doña Pilar nunca pudo disfrutar en sus últimos años. Organizó actividades comunitarias, se integró al pueblo. Cada día, al pasar frente a la biblioteca que una vez fue prisión, recordaba a la mujer que sufrió allí, y renovaba su promesa de que ese sufrimiento no había sido en vano. Felipe cumple su condena en una prisión lejos de Madrid. Durante los primeros años apeló una y otra vez. Todas las apelaciones fueron rechazadas. Con el tiempo tuvo que aceptar que pasaría la próxima década y media tras las rejas. Natalia se mudó con Leonardo a otra ciudad y empezó de nuevo lejos de las mentiras. Mantiene contacto ocasional con Adriana. Ambas quedaron unidas por la experiencia de haber sido engañadas por el mismo hombre. Y yo, que vi este caso pasar del horror más profundo a una resolución sanadora, añadí una razón más a la lista de por qué hago este trabajo. Porque en algunos casos, la justicia no devuelve lo perdido, pero sí le quita el poder a quien causó el daño y se lo devuelve a quien sobrevivió. En permitirles crear algo bello a partir del trauma, Doña Pilar murió en la oscuridad, pero su historia hoy brilla como una luz que advierte, una luz que honra su memoria, una luz que ilumina el camino para cualquiera que viva una situación similar. Hablar, buscar ayuda, no sufrir en silencio, porque el silencio mata, pero la verdad, aunque llegue tarde, libera. Y una biblioteca llena de niños riendo, donde una vez una mujer anciana lloró sola, es la prueba viva de ello.